Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta actividad que estamos organizando desde Charín, Chile. Este webinar es parte de una serie de conferencias que organiza Charín, que son llamadas Charín Tuesday. Y hoy día vamos a estar hablando sobre interoperabilidad. Tenemos una agenda relativamente expedita. Van a haber tres presentaciones. La primera va a estar a cargo de Daniela Soler. Daniela es Technical Project Manager de Charín, está ubicada en el headquarter de Charín en Berlín. Así que le damos la bienvenida a Daniela. Hola, buen día. Posterior a eso, voy a estar dando yo una pequeña charla sobre estándares y protocolos de interoperabilidad. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Matías Díaz, soy el Managing Director de Charín en Chile y estoy encargado de organizar y reforzar la presencia de nuestra institución en Chile y en Latinoamérica. Y como tercer punto, vamos a tener a don Andrés Valentín. Andrés es embajador de Charín en Chile y en Latinoamérica y también es CEO de IMAX, una de las empresas de interoperabilidad más grande de Chile y hoy por hoy de Latinoamérica también. Así que bienvenido también, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Como pueden ver en la agenda, están organizadas las presentaciones. Son presentaciones de entre 15 y 20 minutos. Y después vamos a dejar un espacio dedicado a preguntas y discusión. Durante toda la charla, siéntanse libres, por favor, de poder ir dejando sus consultas e interacciones a través del chat de esta plataforma y nosotros con el equipo de coordinación las vamos a ir recopilando y contestando. Así que las preguntas pueden ser ingresadas desde ahora. Y para partir vamos a iniciar entonces con la primera presentación que está a cargo de Daniela Soler. Así que adelante, Daniela, por favor. Gracias, Matías. Muchas gracias a todos los que hoy día están interesados en estos temas y en pasar un poquito de su día aprendiendo y hablando de interoperabilidad y la importancia que tiene para el ecosistema de electromovilidad. Matías ya me presentó, soy Daniela Soler, yo estoy trabajando en Charín en Berlín y hoy día me toca hacer un poco la introducción al tema, una presentación introductoria para revisar qué es la interoperabilidad a grandes rasgos, por qué hablamos tanto de ella y por qué es tan importante para el ecosistema. Entonces quería partir por una base sencilla de por qué la interoperabilidad es tan, o hablamos tanto de interoperabilidad, una palabra larga y compleja y que van a escuchar muchísimo durante estas presentaciones, pero ¿por qué es tan distinto y por qué se podría pensar que nos complicamos la vida en el ecosistema de electromovilidad cuando es simplemente cargar una batería? Y estamos acostumbrados hoy en día a cargar baterías, ¿cierto? Eh, por ejemplo, haciendo el símil con un celular, que es simplemente enchufar y no estamos hablando de interoperabilidad al enchufar celulares y cargarlos. Bueno, el vehículo eléctrico es un poco más complejo que eso, porque su proceso de carga, si yo voy en mi vehículo eléctrico a un cargador de acceso público, eh, tiene que ocurrir una conversación entre el vehículo y el cargador para definir ciertos procesos de autenticación, de autorización y de pago. Y en forma sencilla, el cargador y el vehículo tienen una conversación en donde el cargador pregunta quién está solicitando la carga, ¿es esta persona o este vehículo está autorizado para cargar aquí? ¿Tiene una suscripción para poder acceder a este servicio de carga? ¿Cuánto se le va a cobrar? ¿Cuál es el precio que ha sido acordado o se puede acordar un precio en ese momento? ¿Con qué medio de pago va a hacer pago del servicio? Entre otras cosas, por ejemplo, acceder también a otros servicios como lo es el Smart Charging y programar la carga quizás para un horario posterior y no inmediatamente. Todas esas definiciones de distintas variables se establecen en esta primera conversación entre el vehículo y el cargador. Y es por eso que se necesita tener esta interoperabilidad de lo que se habla tanto y es la interoperabilidad la que lo habilita.
a que toda esta conversación suceda y a que finalmente, que es lo más importante, se lleve a cabo el proceso de carga. Porque podría ser que si no existe interoperabilidad a nivel de comunicación, el vehículo se enchufa, se empieza a cargar. No, hay un error porque existen problemas de comunicación entre el vehículo y el cargador. La interoperabilidad tiene distintos, al existir en el ecosistema de electromovilidad, tiene distintos beneficios. Y hoy día quise traer o destacar 3 principalmente, yendo desde lo más particular o lo más pequeño hacia lo más amplio que termina siendo la sostenibilidad global del sistema. Entonces, empezando primero por la experiencia del usuario, el que exista interoperabilidad y que existan protocolos abiertos y estandarizados para el proceso de carga del vehículo es lo que permite que el usuario sea capaz de ver en un mapa, en una aplicación, por ejemplo, antes de ir a cargar, los cargadores que están, ver cuáles son los cargadores que están disponibles cerca de mi ubicación, cómo llegar a ellos, si es que están ocupados, si es que quizás en el futuro habilitar opciones como, por ejemplo, reservar el cargador si voy en camino y lo necesito de forma urgente y que nadie más lo ocupe en esos 5 minutos que me demoro en llegar, tener la posibilidad de hacerlo. Y una vez llegando al cargador, tener toda esta conversación y autorización del proceso de carga y finalmente llegar al proceso de pago y que todo este camino que recorre el usuario sea de forma sencilla, de forma fácil, de forma tal que el usuario, al tener una buena experiencia, por supuesto, es la base del ecosistema de electromovilidad, tiene una buena experiencia y por lo tanto la sigue replicando, está contento con su vehículo eléctrico, quizás recomienda también el vehículo eléctrico a sus amigos y a su familia, etc. Es la base de que el ecosistema funcione, tener un usuario feliz con el sistema. En un punto intermedio, y es un segundo beneficio, existe quería referirme a esta eficiencia operativa. El contar con estándares comunes para todos reduce costos operativos y además permite gestionar las estaciones de carga dentro de la red, incluso de forma remota. Y finalmente, el punto más amplio y que a veces se olvida o se pasa por alto al estar tan metidos en el ecosistema de electromovilidad y estar tan pensando incluso a nivel de protocolo y de comunicación entre un cargador y un vehículo, se nos olvida a veces por qué la electromovilidad es tan importante hoy en día y no está siendo fomentada y difundida y masificada solamente porque es entretenida y es cool, que eso lo sabemos, sino que porque además es una pieza clave, la electrificación del transporte es una pieza clave en la descarbonización del sistema completo, de la economía al final. Entonces, ¿y por qué? Porque al electrificar esta demanda que previamente era abastecida por la combustión de combustibles fósiles, hoy puede ser reemplazada por electricidad y esa electricidad sabemos que además se está cada vez más obteniendo de fuentes renovables. Por lo tanto, esa es la forma que hemos encontrado hoy y es la forma más eficiente de electrificar el transporte y de descarbonizarlo al final, que es el objetivo final. Todo esto, y quiero que eso se tome como línea conductiva, todo esto es, entre otras cosas, posible gracias a que tengamos interoperabilidad y por lo tanto no es solamente contar con un estándar de comunicación, sino que resulta ser un motor de transformación para todo el ecosistema. Y entre medio de todo esto aparece Charin. Charin es una asociación sin fines de lucro y me refiero a que aparece aquí en el medio porque el objetivo principal de esta asociación es llegar a una movilidad carbono neutral. Y esto es juntar, por un lado, la energía libre de CO2 producida a partir de fuentes renovables con estos vehículos eléctricos y sus baterías, por supuesto. Esto, obviamente, para esto se requiere una conexión entre ambos. Y ahí está el núcleo de la comunicación entre estas dos partes importantes de la economía, el transporte y la electricidad, la energía. Como les comenté, Charin es una asociación sin fines de lucro
principalmente promueve la interoperabilidad de las soluciones de carga de forma global y a todos los tipos de vehículos. Estamos hablando de vehículos livianos, de uso diario, podríamos decir, hasta incluso las industrias de minería, la industria marítima y en el futuro también la aviación. Y cómo se promueve la interoperabilidad es promoviendo la adopción de estos estándares de carga. Entre otros están los estándares, el estándar CCS, que se conoce como tipo 1, tipo 2 o combo 1, combo 2, lo pueden haber escuchado, y MCS, que es un estándar más nuevo, todo basado en las normas IS o ISO, que también se conoce la ISO 15118, que es esta norma que facilita la comunicación, posibilita la comunicación entre el cargador y el vehículo eléctrico. Y bueno, finalmente Charin está presente en todas las regiones del mundo. Es originalmente de Alemania, pero ya hoy cuenta con oficinas alrededor del mundo, entre ellas en Chile. Principalmente tenemos 3 líneas de trabajo. Y esto me gustaría también comentárselos por si quisieran en el futuro participar y entender cómo funciona Charin. La primera línea de trabajo tiene que ver con la difusión de información. Uno de los mayores valores de Charin es que se produce y se genera mucha información, sobre todo técnica, respecto al proceso de carga. Y esta información nosotros la compartimos en distintas conferencias, exposiciones y eventos tal como el de hoy día, el Charin Tuesday de hoy. Una segunda línea de trabajo y donde está el núcleo de las cosas que pasan en Charin son estos focus groups o grupos de trabajo técnicos en donde los miembros de la asociación tienen una plataforma común para discutir, mejorar las normas, proponer nuevas guías de uso y así promover nuevos desarrollos dentro del estándar. Y finalmente, una última línea de acción dentro de Charin es la demostración de cómo funciona finalmente en el mundo real todo lo que se discute en los grupos de trabajo internos. Y para ello, uno de los principales eventos que organiza Charin son estos llamados festivals. Son eventos de testeo puramente técnicos en donde productores de vehículos y de cargadores y otros actores también del ecosistema participan en estos festivals y pueden ir a probar directamente vehículo con cargador, hacen pruebas de comunicación y van rotando a medida que pasa el tiempo, tienen cierto tiempo, tienen sesiones de carga definidas y cuando ese tiempo termina, el vehículo pasa al siguiente cargador y así sucesivamente. ¿Por qué se necesitan estos festivals de prueba? Aunque tengamos un estándar internacional y conocido por todos y adoptado por la industria, es necesario hacer estas pruebas dado que es posible hacer distintas interpretaciones del mismo estándar al momento de implementarlo en los distintos dispositivos. Por lo tanto, por eso se hace necesario hacer estas sesiones de testeo en donde los distintos actores tienen la oportunidad de testear incluso dispositivos o vehículos que aún no han salido al mercado. Muchas veces prototipos llegan a estos eventos para probar antes de salir al mercado, entre otras actividades. Y ya un poco para ir terminando mi presentación introductoria, quería dejarlos con 2 cosas. La primera esto es un poco el resumen de lo que se hace dentro de Charin o a lo que estamos dedicados, ya les comenté, de forma global y a todos los niveles de vehículos. Pero una cosa que quería destacar es que a pesar de tener un estándar, ya que sea estándar es un gran logro, luego que la industria lo adapte y lo use ampliamente, aún así no es suficiente dejarlo ahí. Y la importancia que tiene Charin viene un poco a partir de ya, una vez tenemos el estándar, qué otras cosas y qué otras mejoras se pueden seguir teniendo dentro de la interoperabilidad y la estandarización que permiten el proceso de carga
para ir adaptándose a nuevas opciones y a nuevos desafíos que van apareciendo con el mismo desarrollo de la tecnología. Originalmente, estos estándares de carga, por ejemplo, no permitían el uso de plug and charge o la funcionalidad de carga bidireccional para poder utilizar el vehículo como soporte energético en una casa, por ejemplo, o devolver energía a la red. Pero ya que existen grupos de trabajo dentro de Charin, estas nuevas funcionalidades se han discutido, existe el espacio para discutirlas entre los profesionales que participan de luego los procesos de estandarización, y por lo tanto es ahí donde yo veo hoy día que ya tenemos un estándar desarrollado, el gran valor de tener este espacio de discusión y de ampliar el valor que tiene el estándar y tener nuevas funcionalidades. Finalmente, dejarlo, y lo último, con una imagen de lo que estamos hablando. Matías y Andrés van a hablar mucho más en detalle técnico de los estándares y de la implementación de estos estándares y experiencias de implementación. Pero lo que respecta a Charin y al estándar CSS, dentro de la familia está el CSS1, el CSS2 y el MSS, que lo vean, visualmente sepan cómo son. Pueden ver en este pequeño diagrama de que los estándares tipo 2 y CSS son totalmente interoperables, y estos dos permiten, por un lado, la carga AC, o otros pueden decir carga lenta, y también la carga DC o carga rápida y ultra rápida con el mismo conector, con el mismo socket, con el mismo enchufe. Más a la derecha pueden ver el nuevo estándar MSS, que es el estándar que permite cargas en niveles de megawatt. Este estándar se desarrolló dentro de Charin para atender la demanda de nuevas industrias, por ejemplo, la minería, grandes camiones, y también la industria marítima está mirando el estándar MSS como el estándar a usar para la electrificación de estos medios de transporte, porque permite cargas mucho más rápidas, al ser cargas de megawatts de potencia. Vemos también, y es lo que quería mostrar, que son todos totalmente interoperables en términos de comunicación. Por supuesto, físicamente el CSS y el MSS son distintos, tienen distintas aplicaciones. No vamos a cargar un vehículo liviano donde estemos cargando buques, probablemente, y era necesario hacer un diseño distinto, dadas las exigencias técnicas y la gran potencia que tiene que circular por este cargador, por este conector. Con eso cierro y le doy el pase a las otras presentaciones, pero recordar que pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de preguntas específico de esta aplicación, o si se sienten más cómodos dejándolo en el chat y generar una discusión también ahí, bienvenido. Tenemos además este código QR y que también va a aparecer el link, por si así lo prefieren, en el chat para una pequeña encuesta sobre... Queremos en Charin, como les dije, tenemos este montón de conocimientos técnicos, y quisiéramos aportar dentro de la región latinoamericana a las distintas discusiones que se están dando y a las implementaciones que se puedan dar con estos estándares. Y la forma de compartir este conocimiento es a través de, por ejemplo, capacitaciones, webinars, conferencias, etcétera. Y a través de esta encuesta nos gustaría un poco saber de ustedes cuáles son sus intereses, qué sería más relevante, qué quizás no tiene mucho valor en la región, para que así podamos un poco adecuar los contenidos a la región específicamente. Con eso, Matías, te devuelvo el micrófono. Perfecto. Ahí debiera verse en modo completo, ¿no? Sí, se ve perfecto. Súper. Entonces, partir con la presentación, vamos a hablar muy por encima de algunos estándares y protocolos que son los más utilizados en electromovilidad. La agenda de la presentación, en una primera etapa, habla de los estándares más importantes. Vamos a hablar claramente del CSS, pero también de otros estándares como NACS, YADEMO y GBT, y vamos a posicionarlos según su
ubicación en el mercado global. Y independiente del estándar de carga que estemos utilizando, hay algunos protocolos bases que habilitan estas cosas, que podríamos muy a grosso modo definir como la ISO 15118 y OCPP. Y vamos a hablar también un poquito de carga bidireccional. Entonces, en una primera etapa, hacer solo este overview. Los vehículos eléctricos se pueden cargar de hartas maneras, pero las más convencionales son carga conductiva a través de cargadores alternos o continuos. Si el cargador es alterno, el proceso de rectificación ocurre dentro del vehículo y es por eso que los cargadores alternos habitualmente son de baja potencia, porque el rectificador que hace la conversión AC/DC está arriba del auto y no puede ser muy grande por temas de espacio, de volumen y de peso. Por otro lado, cuando tenemos cargadores DC, el proceso de rectificación ocurre afuera del auto y eso hace de que el cargador DC pueda ser grande. Hoy por hoy estamos llegando a cargadores DC de más de 1 mega, como mencionó Daniel con el estándar MCS. Entonces, este es como el overview de todos los distintos estándares de carga y de sus conectores. Como pueden ver, conforme ha avanzado la electromovilidad, se han ido generando nuevos estándares. Entonces, el problema más visible que uno ve en la interoperabilidad es esto, es que hay distintos enchufes. Y eso habla de que no podría conectar mi auto a todos los cargadores porque no van a conversar entre ellos. Y hoy por hoy en Chile tenemos casi toda la gama de cargadores, salvo los últimos 3 de la parte derecha de la diapositiva, que serían NACS, MCS y Chaoji, porque son relativamente nuevos. Pero si ustedes miran, van a encontrar cargadores Chademo, compacto 2 mayoritariamente, y en el segmento de buses probablemente cargadores GBT también en DC. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando se carga un vehículo y cuáles son los estándares más importantes? Son los que están en esta diapositiva. Y aquí voy a introducir 2 conceptos clave. El primero es el CPO o el operador del punto de carga. Y el segundo es la estación de carga o el cargador, sea este alterno o sea continuo. Lo importante es que quien administra o quien opera el punto de carga se comunica con ese cargador a través de este protocolo OCPP. Y entre la estación de carga y el auto ocurren comunicaciones. Las comunicaciones podrían estar definidas por los 2 estándares que están en la parte inferior de la diapositiva, la ISO 15118 y la IEC 61851. Habitualmente cuando es carga alterna, la comunicación es una señal PWM entre el auto y el cargador y esa es eso está definido en la IEC. Y cuando es carga DC, la comunicación digital es por un protocolo que se conoce como PLC o Power Line Communication y eso está bastante bien definido en la ISO 15118. Entonces, independiente del enchufe que estemos usando, lo que debiera ocurrir por debajo es un poco eso. Y ahora vamos a hablar entonces de los estándares. El primero a mencionar es el estándar NACS, que es un estándar americano. Era originalmente el estándar que potenciaba Tesla para su red de carga y sus vehículos, y hace poquito se abrió hacia otros fabricantes. Como Tesla tiene una presencia súper importante en Norteamérica, se espera que entre fuerte en Estados Unidos, Canadá, México y algunos otros países de la región. Tiene la ventaja de que en el mismo cargador, como lo pueden ver en el pinout, tienen los polos positivo y negativo y los polos de la fase 1 y 2 en corriente alterna. Entonces, es un conector bastante compacto que hace las 2 cosas. Y dentro de sus principales características, soporta hasta 1 megawatt y es bidireccional o soporta carga entre el vehículo y la red y viceversa. El estándar de origen chino o GBT también tiene bastante presencia, particularmente en vehículos del mercado interno chino, generalmente vienen con este estándar, o en buses, camiones y otros vehículos medianos que también son producidos mayoritariamente en China.
Tiene dos versiones, la versión en alterna y la versión en continua. La versión en alterna es similar al conector, o físicamente es similar a un conector tipo 2, que es el más utilizado. Soporta también una versión trifásica y llega hasta el mismo límite de potencia. Solo que hay algunas distinciones en términos de comunicaciones y no está pensado en ser un estándar internacional. Este es el estándar del mercado interno chino, el estándar nacional de China. Tenemos CHAdeMO también, que es un estándar japonés. CHAdeMO funciona solo en cargadores DC y hasta hace algunos años era probablemente el conector de carga DC más popular en el mundo, al menos en la década pasada. Por una serie de factores, CHAdeMO ha ido reduciendo su presencia y su influencia a nivel mundial, mayoritariamente en desmedro o producido porque el conector CCS y el conector GBT son los que han ido ganando más mercado en los últimos años. CHAdeMO, a diferencia de los otros protocolos, usa comunicación CAN entre el vehículo y el cargador, y era de los pocos protocolos bidireccionales, lo que hasta hace 5 años era una novedad, pero hoy por hoy casi todos están evolucionando hacia esa capacidad. Y por último tenemos el estándar CCS, que es el estándar que promueve Charin. Es un estándar global que intentó unificar el conector tipo 1 y tipo 2, que se usaban respectivamente en Norteamérica y en Europa. Se genera bajo estos tres estándares, bajo la ISO, la IEC y la SAE, y está pensado en tener comunicaciones que permitan aguas arriba tener OCPP y aguas abajo tener la ISO 15118. En temas de potencia, llega hasta 450 kilowatts en DC, y en DC es bidireccional. Entonces, hay varias cosas que podríamos mencionar sobre estos estándares, pero la primera es que el conector, como decía Daniela en un inicio, es compatible. Yo puedo tener el mismo socket, o en el socket del conector combo 2, en la parte de arriba puedo conectar el conector tipo 2, entonces puedo cargar en alterna o en continua en el mismo socket. El CC2 tiene la característica de que es trifásico, entonces soporta carga hasta 21 o 22 kilowatts, y el tipo 1 soporta carga solamente monofásica, pero la estructura es más o menos la misma. Y la cuota de mercado está en Europa para el tipo 2 y en Estados Unidos para el tipo 1. Ahora, esto tiene una evolución, como mostraba Daniela, esta es la misma lámina que presentaba, y va desde el tipo 2 en AC, que podría llegar hasta 22 kilos, a DC con el conector CCS, puede ser tipo 1 o tipo 2, hasta 450 kilos. Y hoy por hoy tenemos el estándar MCS, que ya es del orden de los mega, y está pensado en carga de vehículos medianos o pesados. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas hay varias, pero la primera es que al ser un conector combinado, tú necesitas un solo socket para la carga C y DC. El voltaje que soporta es hasta 1000 volts, ergo tú puedes cargar vehículos con tecnología de 400 o de 800 volts, y la potencia es hasta 450 kilos. La interoperabilidad viene garantizada porque está hecho bajo la normativa ISO y IEC, y eso quiere decir que si el cargador es CCS y el auto tiene un socket CCS, no debieran haber problemas de comunicaciones entre medios. Esta es la línea de continuidad que les mencionábamos. Estamos llegando hasta cerca de los... en teoría, el estándar MCS puede llegar hasta 4.5 megas, y es inherentemente bidireccional, tiene una capa de ciberseguridad, habilita el plug and charge, que es
idealmente conectar el vehículo y que el proceso de carga y de cobro se haga automáticamente sin que el usuario tenga que verlo. Entonces, si uno los quisiera comparar, las evoluciones de los estándares están en la línea del CCS en niveles de fast charging, que habitualmente es 50 kilos, ultra o high power charging, que es del orden de los 400 kilos, y el megawatt system, que es del orden de los mega, mayor a 2. Si quisiéramos ver eso en los otros estándares, por ejemplo en CHAdeMO y en GBT, tendríamos que pasar al estándar Chaoji que se está desarrollando. Pero acá hay un problema de interoperabilidad en el conector, que es totalmente distinto. Si ustedes se fijan, Chaoji toma la estructura de CCS, entonces arriba tienen el conector tipo 1 y abajo tienen el DC, y para GBT es más o menos lo mismo. Este es el conector AC de GBT y abajo está la etapa DC. Ahora, cuando ocurre todo este proceso de carga que les explicaba, empiezan a haber varios estándares y se empieza a generar un ecosistema. Aguas abajo tienen que tener estos dos estándares de comunicación y aguas arriba se ve el protocolo OCPP y el protocolo OICP, que permite a los operadores de estaciones de carga comunicarse con empresas que proveen servicios de electromovilidad o con empresas que les dan conectividad para hacer cobros y cosas así. De eso no voy a hablar mucho, me voy a quedar hacia aguas abajo, que es lo que, porque el resto lo va a ver Andrés en su presentación. Si uno quisiera comparar también los protocolos, se pueden fijar que la línea CCS, incluyendo MCS, tiene casi todas las funcionalidades que pudiéramos desear. Carga C, carga DC, bidireccionalidad, carga inalámbrica, carga automática, plug and charge. Y haciendo esa misma línea, aguas abajo a los otros protocolos, nos vamos a encontrar que algunas versiones de Chaoji, por ejemplo, solo cargan en DC, pero no tienen integradas las comunicaciones para hacer carga inalámbrica. O no tienen integrada la etapa de bidireccionalidad. Entonces, si uno piensa en ampliar la cantidad de modalidades de carga, pensando en cómo se van a integrar los vehículos a la red en un futuro, la línea CCS es la que tiene la mayor flexibilidad y las mayores utilidades. Ahora, esto se ha ido expandiendo en el mercado como se muestra en esta diapositiva. Como les mencionaba, NACS y el conector tipo 1 están en la parte norte de América. El tipo 2 está mayoritariamente en Europa, pero también está, por ejemplo, en Australia, en Brasil, acá en Chile. Y el protocolo GBT acá está mayoritariamente en China y está expandiéndose a algunos mercados, pero de manera no totalmente oficial. Y hay varios mercados como el ruso o varias partes de África, algunas partes de Latinoamérica todavía que no tienen definido ninguno de estos protocolos. Entonces, el problema de interoperabilidad se ve, por ejemplo, si ustedes quisieran pasar con un auto eléctrico de Chile a Perú, probablemente no van a tener dónde cargar en el minuto en que hayan estaciones de carga suficientes. Ahora, los protocolos de comunicación que estábamos conversando muy rápidamente. La última versión de la ISO 15118, que se actualizó hace un par de años, tiene integradas las utilidades que les mencionaba. Carga CDC, seguridad, plug and charge, carga inteligente, carga inalámbrica, carga bidireccional, y esta es la carga o los lineamientos para hacer carga a través de pantógrafo. El OCPP, si bien no es un estándar, es el protocolo que se usa de facto para comunicar la estación de carga con el operador de esa estación de carga. Hay una versión que se actualizó el 2020, que es la 2.01, y está la 2.1, que son las que, entre otras cosas, tienen avances para carga bidireccional
o para poder integrar Vehicle to Grid de manera más masiva. Entonces, cuando se le hacen exigencias a los protocolos de carga y a las utilidades que se generan en la carga, ya no solamente cargar y pagar, por ejemplo, sino que hay servicios adicionales como ayudar a la red con inyección de potencia o carga inalámbrica. Y me voy a centrar solo en la carga bidireccional. Como lo pueden ver en esta figura, la carga bidireccional lo que hace es que ustedes en ciertos horarios podrían descargar su auto. Una, para alimentar alguna carga, o dos, porque la red se cayó y están sin suministro eléctrico, o tres, porque a ese horario la energía es más barata y sale más conveniente venderla en ese horario y consumirla después cuando sea más flexible. Hay varias capas para que esto pase. La primera es la capa física, que el auto y el cargador tienen que ser bidireccionales, y eso no es tan masivo. La segunda es la capa de comunicaciones. Tiene que estar de base la ISO 15118 en su versión 20 y tiene que el cargador tener capacidad OCPP 2.01 o 2.1. Y de ahí hay un montón de cosas que tienen que pasar entre el operador, el CPO y la red, que esto lo tengo un poquito acá. El CPO ahora tiene que comunicarse con la red y hay varios protocolos de esto. El más famoso es la 61851 de la IS para poder decirle, oye, te voy a vender energía, ¿te sirve o no te sirve? Y puede ser energía, pero también pueden ser servicios complementarios como compensación de armónicos, inyección de reactivos y un sinfín de otras cosas. Pero ahora el CPO o el que opera el cargador tiene que comunicarse con, en este caso, Enel Distribución. En la capa física es harto más difícil también. El cargador adentro tiene que tener dispositivos semiconductores bidireccionales y el auto adentro tiene que tener estos dispositivos que marqué en rojo, que son convertidores AC/DC y DC/DC bidireccionales también. Y no todos los autos los tienen. De hecho, la mayoría no los tienen. Y después viene otra pregunta. ¿Hago el V2G por alterno o por continuo? Entonces, con carga alterna, el cargador que está dentro del auto tiene que tener esa capacidad y el cargador que está afuera, que es un cargador AC, tiene que tener estos protocolos de comunicación que les estaba mencionando. Si es carga DC, el auto no tiene ese peso, pero sí lo tiene el cargador offshore, iba a decir, el cargador que está afuera del auto, off-board. Y con eso termino. Tuve en 18 minutos, así que creo que me mantuve en el tiempo. Aquí les dejo mi correo. Como les mencionaba Daniela, está este QR y el link para las preguntas y la encuesta. Y terminando la presentación, entonces le doy el paso a Andrés. Muchas gracias, Matías. Vamos a seguir con mi parte. ¿Se ve mi pantalla o no? Sí, se ve en modo presentación. Ya, perfecto. Se ve en modo presentación, así que aquí vamos. Bueno, yo voy a hablar, voy a enlazar con lo que comentaba Matías y voy a continuar sobre cómo se implementa la interoperabilidad en un ecosistema de infraestructura de carga, que de hecho es bastante cercano a lo que se está haciendo hoy día en Chile y que se está haciendo en otros países como, por ejemplo, Portugal o varios países de Europa. Bueno, la agenda y lo que vamos a ver hoy día son básicamente los pasos prácticos para implementar la interoperabilidad, cuáles son los requisitos para que pueda existir interoperabilidad, algunos ejemplos actuales y algunas posibilidades a futuro que Matías ya mencionó, algunas por ejemplo como el V2G, ¿ya? O el V2X, que al final es usar la capacidad de almacenamiento del vehículo para prestar servicios complementarios a la red eléctrica. Bueno, lo primero que creo que ya lo tienen más o menos internalizado, por lo menos según lo que ha ido avanzando la presentación,
es que no vamos a hablar solo de conectores. En general, el problema de los conectores, el problema de la interfaz físico, vendría a ser la punta del iceberg. En adelante hay que hablar de otros elementos, por ejemplo, de cómo se conectan los cargadores a los backend, los cargadores a los backend que administran los cargadores, cómo se gestionan los pagos, cómo estos backend interoperan entre ellos y se genera un ecosistema, y algunas aplicaciones futuras, como por ejemplo el Pack and Charge, el V2X y otras cosas que se podrían hacer, incluso conciliando estas aplicaciones y estas nuevas funcionalidades para generar nuevos modelos de negocio, nuevas posibilidades y básicamente generar nuevos ingresos incluso a los usuarios a las redes de carga. Lo primero que hay que hablar es que en general la interoperabilidad, como les decía, no es solamente el fierro. De hecho, si nos vamos a un modelo de capas ¿cómo se llama? De los ecosistemas de electromovilidad, generalmente cuando hablamos de el conector, del cargador, estamos hablando sobre el componente, sobre la visión física de esto. Pero la idea es hablar bastante más allá y empezar a hablar un poquito más allá. De hecho, estuvimos hablando sobre protocolos de comunicación, que es lo que estaba comentando Matías, y más allá está la información que entregan estos protocolos de comunicación, cómo se gestionan estos datos, y ya un poquito más adelante está ya la capa de funciones que incluyen cómo las tecnologías vinculadas, o sea, las aplicaciones vinculadas a la tecnología de la información se conectan, conversan, entregan información de un lugar a otro, y finalmente está la capa de negocios, que en realidad es donde está, por ejemplo, la posibilidad de generar roaming o de generar sistemas que se interconecten entre ellos y que transaccionen entre ellos, ¿ya? Y que generen modelos transaccionales entre un sistema y otro. Punto importante, el foco, y hoy día donde nos vamos a enfocar es en la infraestructura de carga de acceso público. Hoy día tenemos dos sitios o dos tipos de infraestructura que podemos básicamente que podemos segmentar simplemente, que es la infraestructura de carga de acceso privado y la infraestructura de acceso a público. El nombre lo dice básicamente qué es lo que hace cada una, pero la infraestructura de carga de acceso a público es una infraestructura de carga que está puesta en sitios donde yo puedo acceder sin necesidad de tener alguna autorización o algún permiso especial, sino que simplemente accedo y puedo cargar y puedo desarrollar ¿cómo se llama? La actividad de carga, pues en algunos casos remunerada, en otros casos no es remunerada, es gratuita, hay distintos modelos de negocio, pago por kilowatt, pago por tiempo, pago una membresía, etcétera, etcétera, pero hay varias opciones y modelos de negocio que se pueden generar ahí. ¿Cómo es este avance hacia la electromovilidad o cómo trabajamos con respecto a la electromovilidad? En general, tiene varios pasos, ¿ya? Esto no es algo tan simple. Y se parte desde, primero, una mirada público-privada, donde se analiza el mercado y se analiza qué tiene el mercado, hacia dónde va, cuáles son los planes. De hecho, podríamos decir que el primer paso a la interoperabilidad en Chile fue la definición de la estrategia de electromovilidad del 2017, que marcó hacia dónde queríamos ir, qué queremos hacer en el futuro, y qué pasos tenemos que ir dando y qué metas tenemos que ir logrando. Entonces, la primera parte es analizar el mercado y ver qué es lo que hay. Después de que uno analiza el mercado y ve qué es lo que hay desde el punto de vista público, privado, dónde hay que meter un poquito más de energía, etcétera, etcétera, es recomendable estandarizar. Otro de los elementos importantes que sucedieron en Chile posterior a esta hoja de ruta, a esta estrategia, fue que en Chile se empezaron a definir estándares. Se seleccionaron protocolos primero, a pesar de que dije que no íbamos a hablar de conectores, pero se definieron cuáles eran los conectores que se iban a utilizar en adelante, por ejemplo, transporte público, en carga pública en la calle, que por ejemplo, cuáles eran los requerimientos que tenían que cumplir los cargadores, y se estandarizó. A pesar de que hay detractores de la estandarización, yo en general soy bastante promotor de la estandarización, porque lo que hace eso es genera un marco
y una certeza regulatoria y jurídica para que también los privados empiecen a invertir y empiecen a avanzar y el público sepa, por ejemplo, de que no se dan estos efectos como lo que comentaba Matías, es que si uno viaja de Chile a Perú, hoy día no se sabe si es que en Perú en algún punto voy a poder cargar o no, porque no está estandarizado, ¿ya? Y generalmente esta estandarización depende mucho de qué hace sentido a cada país. Por ejemplo, si en Chile trabajamos con normativa europea, lo más eléctrica europea, lo más razonable es que nuestra estandarización vaya hacia allá. A continuación, establecemos las prioridades del mercado. ¿A qué me refiero con eso? Establecemos hacia dónde estamos. Y usualmente un mercado donde hay interoperabilidad lo que hace es genera un concepto de mercado centrado en el usuario que lo que busca es reducir la fricción. ¿A qué me refiero con fricción? Todas estas dificultades que se dan en el proceso de carga. Por ejemplo, si yo hoy día cargo en un país donde no hay interoperabilidad y hay distintos competidores con redes de carga, probablemente va a tener múltiples aplicaciones o múltiples tarjetas o múltiples llaveritos y al final uno anda con un racimo de elementos para autentificar y pagar una carga y probablemente eso sucede más encima de que cuando yo quiero ir a cargar en un punto no tengo la aplicación, la aplicación actualizada porque lo uso poco, etcétera, etcétera, entonces produce fricción. Y la fricción lo que hace es ralentiza los procesos. Ya con todo esto se establece un marco regulatorio, que es por ejemplo lo que sucedió acá en Chile con el reglamento de interoperabilidad, que lo que busca es establecer cómo van a conversar estos elementos, cuál es el rol de cada uno de estos elementos, por ejemplo, el operador de punto de carga, cuál es el rol del operador de punto de carga, cuál es el rol del operador de itinerancia o el que enruta los mensajes. Y se genera una política y se ve esto, se estructura ya como un mercado más regulado y más maduro. Ya con esta regulación ¿cómo se llama? Y con esto andando, empiezan ya los pasos de que la infraestructura sea escalable, de disponibilizar infraestructura, de asegurar que haya compatibilidad entre la infraestructura, o sea, que si yo monto un cargador, efectivamente sea OCPP, tenga ciertas características, etcétera, etcétera, que eso hoy día en Chile lo ha hecho la SEC y lo ha hecho, según mi mirada, bastante bien, porque somos un mercado que se garantiza bastante de que si yo instalo infraestructura de carga, esta infraestructura de carga va a poder cargar casi cualquier vehículo y en el mundo público se va a poder conectar. Y finalmente, lo que hay que hacer es tener, sobre todo el ente público o el que está, el responsable de eso, tiene que monitorear y optimizar la red. Hay distintas soluciones en distintos países, lo vamos a ver un poco más adelante. Hay países que optan por el lado privado, hay países que optan por generar una plataforma pública y hay países que generan soluciones mixtas. Hoy día no hay una receta, depende mucho del ecosistema del país y cómo está estructurado el país. Por ejemplo, ¿qué es eso en Chile? Esto es algo bastante rápido y que varios probablemente de la audiencia ya lo tienen claro. En mayo del 2023 se publicó ¿cómo se llama? El decreto de interoperabilidad y posteriormente se empezó a trabajar para modificar el reglamento eléctrico, generar un instructivo, tener la plataforma y tener todos los elementos necesarios. ¿Ya? Hoy día, de hecho, estamos trabajando en eso, en la integración. De hecho, ya hay empresas que estamos integradas con la plataforma de la SEC y empezando a realizar pruebas. En Chile, a febrero del 2025, todos los cargadores ya deberían poder enviar información a la plataforma de la SEC y por lo tanto uno podría ver en Chile en una plataforma unificada qué es lo que sucede con todos los cargadores. Eso abre varias posibilidades que vamos a ver un poquito más adelante y es un primer paso para tener un sistema interoperando completamente, que es algo que finalmente lo que hace es acelera la electromovilidad y hace que los usuarios lo elijan y que no tengan miedo de ir a cargar y que usuarios que son a lo mejor más adversos al riesgo no vean el andar en un vehículo eléctrico, hacer un viaje en un vehículo eléctrico como un plan de vuelo, ¿ya? Y que tienen que primero diseñar el plan y después de eso ejecutarlo. Hoy día nadie piensa o se piensa muy poco con un vehículo de combustión dónde voy a cargar combustible. Sin embargo, en un vehículo eléctrico todavía sucede en algunos países que uno tiene que pensar dónde va a cargar y ver qué es lo que va a hacer y la carga es un tema. Cuando ya no es un tema, la interoperabilidad trabajó bien y todo esto se hizo bien.
¿Cuáles son los principales requisitos para que exista la interoperabilidad en Chile? Me voy a enfocar. Primero, como hablado, es estandarizar, ¿ya? Y esto tiene bastante estandarización en todos los aspectos. Primero, la primera parte de la estandarización es avanzar en la estandarización desde el punto de vista físico. ¿Ya? En Chile lo que se hizo, se trabajó desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de la normativa europea, y se estandarizó que el conector dominante en Chile es el CCS Combo 2, a pesar de que puedan usarse otros conectores en la calle, pueden ir estaciones CCS Combo 2 acompañadas de otros estándares como GBT u otros, pero en general el mercado chileno está confluyendo hacia CCS, básicamente porque es el conector que está más difundido, y si uno vende un vehículo con CCS Combo, lo más normal es que, y uno para en una estación de carga, lo más normal es que ese vehículo va a poder cargar y otros probablemente no. Ya hay dificultades con respecto a eso. La comunicación, básicamente, se adopta el estándar ISO 15118, que viene incorporado con el CCS, desde el punto de vista de capa física y conector. Luego, el otro elemento que fue necesario estandarizar es cómo ya pasamos por la conexión vehículo-cargador, ahora es cómo yo conecto el cargador al backend, a donde yo envío los datos y donde yo gestiono la energía. Y esto se hizo eligiendo el protocolo OCP, ¿ya?, que es el que hoy día rige la conexión entre el cargador y el backend y permite gestionar energía, permite autorizar cargas, permite obtener datos ¿cómo se llama?, de consumo, potencia y varios elementos que también el día de mañana van a ser útiles para la red eléctrica. Adicionalmente, para poder trabajar, y algo recomendable porque permite aplicaciones a futuro, es implementar esto con protocolos, y la implementación de estos protocolos con perfiles de Smart Charging, por ejemplo, de funciones adicionales. Porque el Smart Charging permite hacer gestión energética si no está, no permite, ¿ya? En Chile usualmente lo que usamos en cargadores públicos todavía no está muy difundido el OCPP2, está bastante difundido el 1.6J. De hecho, casi todos los cargadores que uno encuentra en la vía pública son 1.6J al menos por normativa, salvo algunos antiguos que están rezagados, que no tienen conexión o que trabajan con OCPP 1.5, pero son muy pocos. Y finalmente, cuando ya tengo estructurado este ecosistema, tengo estructurada la conexión cargador backend, llega el momento de construir un ecosistema. Y la construcción del ecosistema viene por un protocolo que en Chile se seleccionó el OCPI, y lo que hace es estructura las comunicaciones entre el ecosistema, ¿ya? Es necesario que existan hubs, o un hub o múltiples hubs con protocolos con estos estándares para integrar estos ecosistemas. Una empresa o un proveedor de servicios tiene que implementar o el lado de CPO o el componente de MSP para poder conectarse a esto y trabajar integrado. Y la otra gracia que tiene esto es que tiene que haber un mercado que esté llano a conversar y generar acuerdos entre las partes, si no, esto no funciona. Un poco de OCPP. OCPP son las iniciales de Open Charge Point Interface, que es un protocolo abierto que lo que hace es que garantiza que la comunicación sea fluida entre las estaciones de carga de vehículos y las distintas partes de este ecosistema, o sea, los proveedores de servicios de electromovilidad, que son estos sistemas o sea, los proveedores, son las aplicaciones, por ejemplo, que uno tiene en la mano y que te permiten pagar, y que hoy día, por ejemplo, está la aplicación de Copec Voltex, está la aplicación de Enel, y hay otras aplicaciones más que permiten eso. Los operadores de puntos de carga, que son los que te permiten, los que operan los puntos de carga, instalan los puntos de carga y trabajan con los puntos de carga, que se preocupan del mantenimiento, invertir, etcétera, etcétera. Y en general las funciones básicas de esto son autorizar la carga, reservar, en algunos puntos se permite o no se permite en algunos países, facturar, informar sobre los puntos de carga y arranques a distancia, ¿ya? Tiene algunas funcionalidades adicionales, por ejemplo, como compartir la dirección y el lugar, la localización del punto, entregar especificaciones eléctricas y entregar otra información. Y este
Hay distintos protocolos, hoy día hay por lo menos 4 que están bastante difundidos, que los pueden encontrar, el otro es OICP, existe también OHCP y EMIP, que son distintos protocolos que trabaja cada uno. La diferencia de esto, para dejarlo súper claro, es que OCPI no rige las comunicaciones entre el cargador y el sistema central, sino que se enfoca en las comunicaciones entre el sistema central y otros sistemas. Lo que hace es un lenguaje de integración, ya no es un lenguaje de ¿cómo se llama?, de comunicación entre el backend. Es como, por ejemplo, hoy día, si nosotros lo llevamos un paralelo en el mundo, nosotros en Chile hoy día hablamos español. Sin embargo, cuando nos queremos integrar con otros países, otras culturas, otros lugares, lo que se hace es se habla inglés. OCPI vendría a ser como una especie de idioma que permite integrar y que permite generar comunicaciones entre países o entre sistemas. ¿Ya? Eso es bien importante porque abre un poco la capa y abre un poco esta mirada de que básicamente se trabaja en silos y que cada CPO tiene sus cargadores, su aplicación y sus elementos particulares para poder competir, y básicamente cada operador pelea por su espacio y por su solución. Aquí pueden empezar a aparecer soluciones que, por ejemplo, hoy día hay proveedores de servicios de electromovilidad o aplicaciones que no tienen ningún cargador, pero que tienen muy buena experiencia de usuario y que son muy buenas por eso, y no necesariamente tienen cargadores directamente. ¿Dónde hay interoperabilidad hoy día? Bueno, esta lámina un poco densa, pero básicamente tiene información de cada país. Hay distintos casos. Bueno, Noruega es uno de los países con un mercado maduro, hay una interoperabilidad universal. La interoperabilidad en ellos partió con un acuerdo entre los dos operadores más grandes de redes de carga, que fueron Fortum Charge y Virta, y de ahí partió avanzando esto. En todo caso, la regulación noruega asegura que todos los cargadores públicos son asequibles, y si se fijan, está bastante estandarizado. Ellos usan OCPP, OCPI e ISO 15118. Portugal es un mercado que me gusta bastante, porque es un mercado que se empezó a normalizar y se empezó a hablar de normalización en el 2010. En el 2015 ya desarrollaron la plataforma MovieE, pero entre el 2018 y 2020-2021 fue cuando hicieron acuerdos con Haptic para interoperabilidad internacional, generaron normativa para asegurar la interoperabilidad energética y la acción de pagos, y a partir del 2021-2022 Portugal empezó a pegar desde el punto de vista de electromovilidad. De hecho, tiene un salto gigante entre el 2022 y 2023 que yo les voy a mostrar en la próxima slide. China también es un caso especial, porque China tiene una propensión a trabajar con protocolos propietarios, y el tema es que hoy día no hay estandarización. Hoy día no hay interoperabilidad completa. Hoy día State Grid lo que hace es unifica a varios proveedores y se realiza una gestión centralizada, básicamente se pasa a esta BGB. Hay interoperabilidad, pero la interoperabilidad depende de acuerdos entre partes e integración entre partes, en muchos casos con protocolos propietarios. Entonces eso generalmente lo ralentiza. Alemania, a pesar de ser un país que es bastante pro Estado, la interoperabilidad está trabajada con foco en plataformas privadas como Haptic Direct, por lo tanto también es un caso especial que lo que hace es el mundo privado salió a dar esta solución y bien está estandarizado. Y finalmente en Estados Unidos la interoperabilidad es bastante emergente, viene un poco más tarde, hay varios proveedores que ya están de acuerdo. Hay un programa que es el NEVI, que es básicamente la regulación de electromovilidad de Estados Unidos, el programa de impulsar electromovilidad de Estados Unidos, que impulsar electromovilidad todavía no es 100% un requisito, pero está empujando, y ya hay estándares como OCPP, OCPI, ISO, INAX que están tomados. Si fijan lo que les contaba, Portugal el año 2020 aproximadamente tuvo relativamente lista la normativa. El 2020 al 2021 fueron procesos de puesta en marcha, integración, etcétera, etcétera. Y si se fijan, entre el 2014, o sea, 2022, perdón, ¿sí?, y 2023 hay un salto de un 220% en la compra de vehículos eléctricos, que
en cantidades relativamente se ha mantenido el 2024. De hecho, va a haber un crecimiento que es tímido, pero si uno mira el crecimiento del año anterior, es importante y se van a mantener la cantidad, se va a mantener la cantidad de vehículos. De hecho, Portugal, las ventas de vehículos de Portugal hoy día al año están en torno al 10-15%, lo cual ya es bastante. ¿Ya? Entonces, es un mercado que saltó de ser relativamente subdesarrollado en electromovilidad a pasar a ser un mercado con un buen nivel de desarrollo. De hecho, hoy día en Portugal uno puede con una sola aplicación y una sola tarjeta trabajar por todo, con una sola aplicación pagar en todo Portugal y moverse en todo Portugal independiente de cuál sea el proveedor. Entonces es algo hoy día importante. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro o cuáles son las miradas a futuro? De hecho, hoy día, si nos enfocamos en Chile, estamos trabajando en una interoperabilidad básica, con base interacción entre el ecosistema. Y eso se debería dar y debería empezar a crecer y debería haber disminución en la fricción entre los usuarios. Pero hacia adelante tenemos que esa información se podría empezar a entregar, por ejemplo, a la red eléctrica. Y al entregar esa información a la red eléctrica, la red eléctrica podría tener capacidad de reaccionar frente a pics, frente a necesidades de carga o a costumbres de carga de ciertas partes de la flota. Por ejemplo, flotas de transporte público, flotas de camiones, flotas de distintos tipos. Y hacia adelante, si uno sigue avanzando y uno sigue desarrollando esto, uno podría hacer que la red eléctrica converse con la infraestructura de carga y poder hacer que se balancee la carga que se está realizando con la disponibilidad energética y que los cargadores puedan reducir la potencia, subir la potencia, pero que hay aplicaciones. Y aquí, básicamente, la gracia es que hay ahorros de dinero, primero en toda la parte de generación e incluso de transmisión, que pueden ser entregados a los consumidores. Entonces el consumidor ya no se vuelve solamente un extractor de energía del sistema, sino que se vuelve un ente activo, que puede, a través de él se puede gestionar el uso de energía. Y obviamente con el V2X podría llegar a entregar energía hacia adelante. Algunas cosas que se puede hacer, por ejemplo, con esto, Demand Response, hoy día hay empresas que lo trabajan en California. De hecho, California tiene una empresa, este ejemplo es un ejemplo antiguo de eMotorverse, que generó una red que se llama JustNet, que hoy día es en el Estados Unidos. Ellos, a través de manejar energía, lograron tener capturados, cierta cantidad de megawatts que los podían liberar o no en cierto momento. Era un modelo de negocio bastante inteligente que se le pagaba al consumidor por dejar de consumir a ciertas horas, ¿ya? Y eso son fondos que llegaban al consumidor. Después de eso, el V2X, que permite también entregar energía a la red y permite básicamente, por ejemplo, cargar en horarios baratos y entregar energía en horarios caros. Y hay lugares hoy día en el mundo donde uno haciendo este juego puede andar casi gratis en un vehículo eléctrico. Y finalmente, algunas otras aplicaciones que permite la estandarización son, por ejemplo, el plug and charge. Hoy día en los cargadores Tesla uno se acerca y carga, conecta el vehículo y el vehículo se reconoce, trabaja y parte cargando automáticamente. Eso también es realizable en vehículos, ¿cómo se llama?, en multimarca, pero es necesario que existan estándares como plug and charge, que exista información, que exista estandarización, como les decía, y que exista una regulación que propenda a eso. Si lo hacemos como un mercado que no tenga una pequeña regulación y metemos múltiples estándares y múltiples tecnologías acá, lo que va a suceder es que beneficios como los que les estoy contando, que reducen fricción, aceleran la electromovilidad, permiten rentabilizar la electromovilidad, se demoran más en llegar porque hay que hacer un esfuerzo de estandarización cuando ya hay vehículos operando, cuando ya hay cargadores operando, y eso finalmente termina siendo más caro y termina aumentando la inversión y termina siendo un problema. Por lo tanto, en general es un beneficio esto de partir estandarizando antes, a pesar de, como decía, hay detractores de la estandarización. Yo me considero un promotor de la estandarización. Y eso les cuento por mi lado.
ahí están, bueno, mis datos, cualquier consulta, estamos aquí abiertos para eso. Y entrego la pantalla. Gracias, Andrés. Para seguir un poco, hemos recibido muchísimas preguntas de la audiencia, de quienes están participando. Así que yo he tratado un poco de agruparlas y ordenarlas. No creo que podamos abarcarlas todas, pero sí hay muchas que se fueron respondiendo durante las presentaciones de Matías y de Andrés. Así que eso también es muy positivo. Y quería empezar un poco para los dos. Aquí hay una pregunta que la persona que pregunta dice que es una pregunta muy simple, pero la verdad es que es súper relevante y tiene que ver con adaptadores. Cuando estamos hablando de, claro, son distintos, físicamente los conectores son distintos, entonces lo más lógico, o lo primero que uno podría pensar es, pero entonces usemos adaptadores igual como se han utilizado en el caso de, por ejemplo, los cargadores de Android versus cargadores Apple. Y me gustaría partir haciendo un poco el comentario desde el punto de vista de Charín. Lo que pasa con los adaptadores, para los que existen naturalmente, solamente se encargan de adaptar o de hacer compatible la capa física del cargador. ¿Qué significa esto? Que simplemente le cambia la forma, al conectarle un adaptador simplemente le cambia la forma y el resto de las funcionalidades no están aseguradas, no están garantizadas y la más importante de ellas es la seguridad. Que dentro del proceso de carga existe toda una verificación con sensores y con distintas señales en distintos puntos del sistema que van verificando que la carga se está haciendo de manera segura, que la electricidad está pasando por donde tiene que pasar y no se está yendo por ningún otro lado. Básicamente es eso. Y lo que pasa con los adaptadores es que no existen en general ningún proceso de estandarización ni de certificación de adaptadores, y eso lo que hace al final es que se generen muchísimos productos que no están verificados por nadie ni certificados por nadie y que la gente puede empezar a usar pensando que no pasa nada, y puede ser que en una o dos oportunidades no pasa nada, pero podrían pasar cosas muy graves al siguiente uso. En general no se recomienda, y en los estándares tampoco se recomienda el uso de adaptadores, y en el caso muy específico de que exista un adaptador que está certificado por ejemplo, fabricante del vehículo, en ese caso puede ser que sí sea apropiado y seguro usar un adaptador, pero lo que vemos que está pasando en el mundo en general es que aparecen adaptadores tal como aparecen en Navidad. Estoy tratando de buscar un ejemplo que sea fácil de entender, tal como cuando empiezan a proliferar productos dañinos para la salud, como juguetes, no sé, tóxicos, que aparecen en las típicas ferias de Navidad para regalarle a los niños, pero que están en venta, pero que nadie los ha certificado de forma segura. Pasa un poco parecido con los adaptadores, es un riesgo de seguridad. No sé qué opinan ustedes, si quieren comentar algo más, Matías o Andrés. Yo quiero agregar un tema extra. Perdón, nosotros trabajamos harto en carga de alta potencia, porque trabajamos con vehículos, buses eléctricos, flotas de vehículos eléctricos. Nuestra especialidad es trabajar con flotas. Y ahí se presenta otro problema, que cada vez que tú colocas un elemento en un cable, una línea, entonces si tú colocas un conector con un socket, eso es una inserción. Y existe un elemento que se llama la resistencia de inserción, que es básicamente los conectores no se sueldan uno o el conector con el socket, sino que hay una capa de aire y una capa de polvo entre medio, y si quedan mal alineados, hay toque, Claro. Ahí. ¿Soy solo yo o Matías, tú lo estás escuchando bien? Creo que se le fue un poco el audio.
bastante ¿Andrés? peligrosos. Dime. Ahí Ahí parece te que volvió el volviste. audio. Es que te había vuelto un poco robótico, pero ahí volviste. Ah, ya. En general, uno de los problemas que existe bastante con los adaptadores que nosotros hemos visto es que las pérdidas de inserción son altas, por lo tanto se recalientan mucho. Eso es uno. Y lo segundo es que cuando son transformaciones entre estándares, por ejemplo, GBT a CSS, involucra elementos con baterías adentro, involucra electrónica que hay que mantener cargada, que deja de funcionar, entonces terminan siendo también un problema no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino que desde el punto de vista funcional ya bien complicado. Yo, en general, a mí me gusta más estandarizar a andar con conectores. Y si uno analiza Chile hoy día, las ventas de vehículos que no son CSS Combo son bajas. Estamos hablando de que es un 15%, 10%, que están usualmente trabajando en zonas confinadas como, no sé, minería o cosas así, y van en retirada. Entonces, yo la verdad es que el adaptador, salvo el cable para usar en carga pública de destino, que es de, no sé, tipo 2 a socket tipo 2, el resto trato de no usarlo y ¿cómo se llama? Lo desrecomiendo, básicamente. Me sumo a eso. Sí, yo solamente agregar que una cosa es andar con un adaptador para un teléfono Samsung o iPhone, que es un cargador de 30 watts, a andar con un adaptador para un cargador de 7 o de 21 o de 50 o de 100. Entonces, finalmente el usuario tiene que andar con una serie de cosas voluminosas. No sé, si no se estandariza, y estoy súper de acuerdo con Andrés, termina siendo la experiencia de carga súper difícil. Y lo otro es que asegurar que la capa de comunicaciones funcione cuando hay adaptadores es incierto. Y los adaptadores que yo he visto generalmente para carga C no tienen interlock de la clavija. Entonces muchas veces uno pone el adaptador y alguien te mueve el cable y se desconecta. Y no te cargó. Y es porque el Control Pilot y el Proximity Pilot están en la clavija que va al auto, pero no en la clavija que hace de adaptador entre el tipo 2 y el tipo 1, por ejemplo. Esa se puede desconectar fácilmente y eso podría ser incluso peligro de un arco o alguna cosa de ese estilo. Así que voy por la misma línea. Ojalá un solo conector y lo más estandarizado posible para que el proceso de carga sea lo más eficiente. Si uno lo hace el símil con la gasolina, eso está súper estándar. La pistola de la gasolina es igual en todas partes y el conector donde uno la inserta en el auto también. Imagínense fuera eso distinto y uno no pudiera cargar en benzina en distintas estaciones de carga, sería un cacho. Sí, correcto. Igual, y empalmar un poco ese último comentario de poder cargar en los distintos países con otra de las preguntas que recibimos. Los cargadores son distintos, tal como lo mostró Matías en un mapa de referencia. Distintos países han adoptado distintos estándares de carga, incluso algunos más de uno, y es un poco lo que pasa en la región latinoamericana. Al ser compradores de tecnología principalmente, se han adoptado distintos estándares de carga y eso hace que la interoperabilidad disminuya, por supuesto, al no cumplir con la primera capa de interoperabilidad, que es que físicamente sean compatibles los cargadores. Por lo tanto, aquí la recomendación siempre va a ser, idealmente, elegir uno, tal como lo ha hecho Chile, por ejemplo, elegir uno que sea un mínimo para garantizar un mínimo de interoperabilidad. Chile en su regulación indica que si se quiere instalar un cargador de acceso público, tiene que al menos tener un conector CCS2 y eso garantiza que un mínimo nivel de interoperabilidad esté eh, habilitado, disponible. Una pregunta que no, una pregunta de un antiguo colega. ¿Cómo vemos el desarrollo de los estándares en Asia? Matías lo revisó brevemente. Dice, ¿creen que apuntará hacia un GBT más avanzado, Chaoyi, o podría incluso adoptarse CS2? ¿Qué crees tú, Matías, al respecto?
A ver, difícil pregunta. Me da la sensación que es difícil que CSS entre en China al menos, pero en otros países de Asia, en Corea, en Japón, en Tailandia, Indonesia, hay una presencia de Chalin relativamente importante. Entonces, por ahí creo que podría ir una inserción como más global, pero probablemente en China lo dudo. Sí, y bueno, y esta colaboración entre, porque al final el Chaoyi aparece de una colaboración entre GBT y CHAdeMO. Se ha publicado este protocolo Chaoyi y se ha ido trabajando, o sea, se ve que se ha ido trabajando con el tiempo, se ha demorado muchísimo, más de lo que se había inicialmente indicado que se iba a demorar, y también hay bastantes dudas respecto a qué tan interoperable sería con los mismos GBT y CHAdeMO. Entonces, existen muchas dudas en la implementación de ese estándar, pero como dice Matías, en general en el mercado chino, específicamente de este solo país chino, probablemente por mucho tiempo va a permanecer el estándar GBT. Pero importante destacar que a pesar de ello, a pesar de el origen del vehículo no determina el estándar que pueda tener ese vehículo, porque tenemos vehículos de estándar, perdón, de origen chino que son exportados a todo el mundo y vehículos chinos que llegan a Europa llegan con estándar CSS y también pasa, por ejemplo, en el caso de Chile. Existen muchísimos, de hecho, el mayor proveedor de buses para el sistema Transantiago son todos CSS y son de origen chino. Y de la misma forma, al revés, vehículos, por ejemplo, que se quieren vender en el mercado chino y que sean de un origen distinto, tienen que llegar a China con el estándar chino. Entonces, un poco pasa que los países y ojalá las regiones más que los países pudieran ir hacia una estandarización y elegir un estándar mínimo para garantizar que los usuarios al final no tengan un tremendo dolor de cabeza. Andrés, una pregunta un poco relacionada más con quizás con las implementaciones que has hecho tú y con el Smart Charging. Hay una duda de aquí o una confusión entre por qué es necesaria la implementación de protocolos como el OCPP y la ISO 15118 para el B2G si, dice, el suministro de energía a la red no debería ser similar a hacer net billing con paneles fotovoltaicos. Aquí hay como una pequeña mezcla quizás de conceptos y quizás la puedes aclarar, Andrés. Sí, mira, el tema es que, claro, una cosa es inyectar energía y otra cosa es inyectar energía al voltaje correcto ¿cómo se llama? En fase con la onda sinusoidal y todos los elementos. Entonces, eh, aquí el proceso de inyectar energía no es solamente llegar, conectar y entregar energía, sino que uno tiene que entrar, tiene que coordinarse con la red eléctrica y tiene que coordinarse con la red eléctrica en varios aspectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que eso suceda, tú necesitas que el vehículo converse con el cargador y que el vehículo converse con el cargador no solamente según el estándar DIN, que el estándar DIN es, oye, yo tengo energía disponible tanta, y el vehículo dice, yo estoy en este estado y se acabó, listo. Sino que tú necesitas establecer cuáles son las condiciones de entrega de energía y hacia dónde está fluyendo esa energía, ¿vale? Si, por ejemplo, el cargador dice, oye, ¿sabéis qué vehículo? Este vehículo es un vehículo de 400 volts de batería que tiene esta capacidad para entregar y me puede entregar tanta corriente. Entonces, yo necesito datos entre medio y necesito información. Después de eso, desde el cargador a la red, yo también tengo que entregar información, porque el cargador se tiene que comunicar con la red para indicarle ¿cómo se llama? A los semiconductores que están en el cargador, que convierten la energía continua del vehículo a la energía alterna, porque también pasa de que el vehículo almacena energía continua. Todas las pilas cargan en energía continua. Entonces también tiene que haber una comunicación entre la red eléctrica y el cargador para decirle, por ejemplo, oye, la red está en estos momentos en esta cantidad de corriente, ¿cómo se llama? El ciclo de cruce por cero es este, porque al final yo estoy incorporándome a sistemas complejos, y si me incorporo a un sistema complejo en contrafase, por ejemplo, lo que pasa es un bello cortocircuito.
¿ya? Y cosas así. Entonces, en realidad es necesario por eso. Y si tú te fijas hoy día, la diferencia de sistemas de net billing, que son sistemas que están on-grid, versus sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, que están off-grid, es muy distinta. Tú con un inversor preparado para net billing tiene que ser un inversor ¿cómo se llama? Con detección de cruce por cero, que tenga la capacidad de hacer seguimiento de voltaje y un montón de otros elementos. Y para eso no sirve solamente entregar la energía, sino que tiene que haber una comunicación. Es básicamente, pues estás incorporando en un sistema a cierta velocidad. Es como meterte en una autopista. Tú cuando te metes en una autopista, tú tienes que, antes de meterte a la autopista, acelerar por la pista de aceleración, entrar más o menos a la velocidad a la que entran todos los vehículos, no puedes llegar y meterte, tienes que mirar por el espejo retrovisor a ver dónde hay espacio y dónde no, tienes que calcular tu momento de entrada, una autopista con tráfico obviamente, pero es eso, y pasa lo mismo, tú estés metiendo en una autopista de energía y tiene que esa autopista de energía ir según cómo va fluyendo. Y para eso necesitas comunicación, no puedes hacerlo a ciegas. Yo la verdad es que nunca me metería en una autopista con los ojos y los oídos, los ojos vendados y los oídos tapados. No lo haría nunca. Exacto. Sí, buenísimo. Matías, dale. Sí, quería agregar lo que mencionaba Andrés, que en función de la pregunta, tampoco tendría ningún sentido hacer B2G con la tarifa de NetBilling, porque con NetBilling uno paga la infraestructura de la red de distribución. Entonces, tú compras a 150 y vendes a 75 más o menos. Entonces, hacer B2G con NetBilling es un muy, muy mal negocio porque ese mismo kilowatt que vas a vender a 75 pesos lo compraste en Copeca a 350. Entonces, la ganancia de B2G no es la cantidad de energía que yo le inyecto a la red, a no ser que sea una red aislada, sino que es qué es lo que yo puedo hacer con esa energía, como por ejemplo peak shaving o algún servicio complementario. Eso es lo que se remunera. Y ese kilowatt que tú le vas a dar a la red, más que tener un costo de energía, tiene un costo de disponibilidad. Y eso es lo que se premia. Entonces, hay tarifas en las que, bueno, todavía no tenemos ese tipo de tarifas, pero hay tarifas en las que te dicen, si tú te conectas 10 veces al mes en horario punta, e inyectas energía y estás dispuesto a transar tu energía, tienes una remuneración. Va por ese camino, no por asociarlo a un sistema fotovoltaico que inyecta en NetBilling. Claro, esa es otra dimensión adicional, además de la parte técnica que comentaba Andrés, una dimensión más de modelo de negocio, si se quiere, o económico, que tiene que ver, en este caso, la pregunta específica sobre NetBilling a la regulación chilena, que podría ser también distinta en otras partes de la región. Se quedó Hay congelada. otra Había una pregunta pregunta. para Matías específicamente, y decía, ¿y qué importancia? Ah, me quedé pegada, ahora volví. Ahora sí. Has vuelto, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ya no? Sí, sí. Ok, no me asusten. Una pregunta para Matías, que quiero que la empalmes también con la importancia de la comunicación y del protocolo. ¿Cómo se determinan los periodos más óptimos para que el vehículo retorne energía a la red eléctrica? Es un poco lo que estaba diciendo. Va a depender de la tarifa. En general, si uno es cliente residencial, en el 99% de los casos tenemos la misma tarifa. A no ser que alguien viva, no. Pero con las tarifas que tenemos actualmente no tiene mucho sentido. Tendrían que ser tarifas dinámicas y los momentos en los que vale la pena inyectarle esa energía a la red es en los momentos de horario punta, en las mañanas y en las noches. Entonces ahí el concepto de inyectar para recortar, por ejemplo, la potencia máxima o la medición de energía máxima, ese costo asociado, que podría ser una tarifa BT 4.3, una cosa de ese estilo, es súper beneficioso para el cliente. Y la duración, la cantidad de tarifa, o sea, la cantidad de recorte, es lo que uno debiera calcular. Pero básicamente sería, creo, eso.
horario punta, entre 6 y 8 de la mañana y entre 6 y 11 de la noche. Yo quiero agregar algo ahí, Sí, dale. que creo que es súper importante entender de que para que estas cosas funcionen tienen que aparecer cambios regulatorios, por ejemplo, como la interoperabilidad. Para que garantizar interoperabilidad tiene que haber un marco regulatorio que lo garantice, que en un país esté definido el conector, estén definidos los estándares, para poder hacer de que el B2G o B2X sea un modelo de negocios que permita inyectar energía y que permita generar modelos de negocio, tiene que haber cambios regulatorios. Hoy día es razonable en Chile, como bien decía Matías, con tarifas horarias en el segmento B2B para clientes regulados. Y eso es, que es comprar barato, vender caro en ciertos momentos y listo. Pero el resto, todo el resto del mercado, no hay tanto espacio porque falta, ¿cómo se llama? Falta modernización regulatoria, que es algo que yo creo que todos los que estamos metidos en el sector y también el sector de energías renovables y otros sectores venimos clamando por eso. Así que también hay un tema que hoy día es ahí, pero en realidad la gran torta o el gran... hoy día estamos viendo un lago, pero en realidad es un océano lo que se podría llegar a hacer. Pero depende de que haya voluntad política para eso, voluntad legislativa. Sí, y agregar como comentario final a eso, que claro, tienes un escenario actual, que es lo que comentaba Matías, tienes un escenario un potencial futuro, que es lo que comenta Andrés con esto, que podría habilitarse dado cambios regulatorios, pero además tiene que estar acompañado de la implementación de la tecnología que ya está disponible, porque hoy estamos hablando de que el usuario tome la decisión de retornar energía de su vehículo a la red por alguna razón, porque le produce alguna ganancia, porque a lo mejor lo quiere usar como batería en su propia red en su casa. Hay varios casos de uso ahí, pero si el usuario pudiera ver el precio de la electricidad en cada minuto, podría tomar mejores decisiones al momento de retornar la energía a la red. Para que el usuario pueda ver el precio en tiempo real, digamos, de la electricidad que está recibiendo su casa, requiere una modernización gigante del lado regulatorio y también del lado tecnológico que permita que el usuario pueda estar mirando esta información, que tiene que ver con la conectividad de los medidores, por ejemplo, la inteligencia de los medidores, si se quiere, como concepto, y que las empresas también permitan que exista estos distintos precios a los que o devolver la energía a la red. Tengo que empezar a cerrar, lamentablemente. Tenemos varias preguntas que quedaron en el tintero, así que nos quedan para el próximo Charting Tuesday que organicemos, si les parece bien, Matías. Así que ya vamos cerrando y vamos a compartirles las presentaciones con un correo de seguimiento después a todos los que asistieron hoy día. Muchísimas gracias, tuvimos muy buena asistencia. Muchísimas gracias a Andrés y a Matías también por la participación. Muchas gracias y nos vemos. Súper, agradecido. Muchas gracias, Andrés, Daniela y a toda la gente que se conectó. Buen día. Nos vemos, chao. Chao.